Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a una entrega más de tu espacio en nuestro canal de YouTube de Update Deportivo. No olvides comentar de qué tema quieres que hablemos en nuestra próxima entrega. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, active la campanita de notificaciones y le dé like. También que comparta con las demás personas para que este programa llegue más allá. Aquí estoy con Percio, mi colega. Gracias, Analdi, gracias, mi hermano, ya tú sabes. Queriendo decirle aquí a cada una de las personas que nos siguen que hoy traemos un programa cargado de entretenimiento, un contenido fuerte y muy interesante. Le pedimos que nos acompañen hasta el final y que hagan sus comentarios. También que que activen la campanita de las notificaciones, que se suscriban también y que tiene un vecino, un amigo, un hermano que lo invite a suscribirse a nuestro canal de Update Deportivo. Aquí nosotros traemos información deportiva de toda índole. Sí, realmente el programa de hoy, un programa bastante interesante. Vamos a estar hablando, Analdi, de las mejores rotaciones del béisbol en los últimos 30 años. De picheo, así es. Tú sabes que hay muchas rotaciones de picheo que fueron excelentes, que marcaron un hito en lo que es el béisbol de las grandes ligas. Entonces, vamos a empezar con este top 10 de las mejores. Vamos a empezar del 10 hacia abajo y le exhortamos a cada uno que nos acompañe para ver realmente cuál fue la número 1 y si la gente entiende que hubo algunas que se nos quedó, que puede dejarlo nuestro, que lo comenten, que nos comenten para nosotros tomarlo en cuenta. Exacto. Vamos a empezar con la número 10. Para mí y para los que saben del béisbol, la rotación de Cleveland del 2018 está entre las 10 mejores rotaciones de los últimos 30 años. A donde estuvo Corey Kluber, Clyde Bellinger, estaba Carlos Carrasco, estaba Shane Bieber. En esa rotación, estaba Trevor Bauer. En esa rotación, si tú te fijas, hay 3 ganadores del premio Cy Young que ganaron varias veces. Por ejemplo, Shane Bieber, 2 años después, en el 2020, fue ganador del Cy Young. Pero Corey Kluber ya también había ganado el Cy Young anteriormente. Y el mismo Trevor Bauer, que son ganadores de Cy Young. Y fue una rotación de picheo que fue muy buena y muy dominante en el 2018. Incluso llevó a Cleveland a ser campeón de la división central de la Liga Americana en ese año, el 2018. Vamos con la número 9, que fue una rotación de picheo, unos pitches bastante dominantes y metieron mano, esa como se dice. Esa rotación número 9, tenemos en el puesto número 9 a la rotación de los Nacionales de Washington del 2019. Esa gente estaba ahí, Stephen Strasburg, estaba Max Scherzer, estaba Aníbal Sánchez, estaba Patrick Corbin. Stephen Strasburg fue un fenómeno. A Stephen Strasburg le dieron, creo que cuando firmó, le dieron una extensión de contrato de 100 millones al principio de su carrera. Y fue el jugador más valioso de la Serie Mundial del 2019. Justamente esa rotación que tenemos en la posición número 9 fueron los campeones de la Serie Mundial que le ganaron a Houston. Stephen Strasburg ese año en la Serie Mundial ganó 2 juegos y fue el jugador más valioso. Tú sabes, Percio, también que otra alineación que dio agua de beber, otra rotación de picheo, fue la de Arizona el 2001. Ahí realmente habían unos pitchers que eran bastante dominantes, porque a donde tú te podías dar el lujo de tener a Curt Schilling y a Randy Johnson en el mismo equipo, realmente tú sabes que cuando cualquier equipo, Arizona no era un equipo que contaba con un bateo muy agresivo, pero tenían unos pitchers que al equipo contrario lo limitaba a pocas carreras. Tú sabes que la MLB incluyó esa rotación en el puesto número 8 solamente por esos 2 pitchers. Sí. Porque los dos ganaron más de 20 juegos. Incluso fue Schilling que ganó 22 y Randy Johnson ganó 21, pero ese mismo año Randy Johnson fue el Cy Young. Y ese mismo año Schilling ganó el juego 7 de la Serie Mundial del 2000
1 y Randy Johnson fue el que relevó. Sí, que tuvo el juego salvado. Si nos ponemos a hablar, o sea, uno termina con la efectividad en 2.98 y uno la tiene en 2.49. O sea, están promediando, o sea, no llegan a una efectividad de 3 puntos por juego ni siquiera por cada 9 innings lanzados. Ese año Randy Johnson fue el Cy Young, pero estuvo a punto de ganarse la triple corona porque fue líder en ponche también ese año. Fue líder de efectividad con 2.45, pero ponchó 379. Y quedó segundo en victoria porque su compañero de equipo, Curt Schilling, ganó 22. Sí, en la posición número 7 está la rotación de Los Ángeles Dodgers del 2021. La de 2021. Donde esa gente tenían a Walker Buehler, tenían a Julio Urias. Sí, Julio Urias fue ganador de 20 juegos en ese año. De 20 juegos ese año, sí. También tenía a Clayton Kershaw, que fue un año bastante productivo para él. Estaba Tony Gonsolin también. Kershaw ese año, la rotación fue gracias, la MLB incluyó esa rotación, fue gracias a Urias en ese año, que fue que ganó 20 juegos. Y también fue una rotación que fue dominante. Ese año los Dodgers ganaron como 106 juegos, 102 juegos, que todos los años ellos ganaban más de 100 juegos corridos al comando de Dave Roberts. No, y que tenían, mira, también en ese mismo año tenían a Mark Scherzer allá. Mark Scherzer lo cambiaron a mitad de temporada y quedó con una efectividad de 1.98. Sí. O sea, después que él llegó, quedó con un récord de 7-0. Exacto. Sí, porque ese año Scherzer le dio un plus a esa rotación. Claro que no, cobraron vida. ¿Por qué? Porque ese año Kershaw batalló con un par de lesiones que no jugó tampoco la temporada completa. Y por eso no tuvo las victorias que él no tenía acostumbrada en esos momentos. La otra rotación de picheo que está entre las mejores 10 de los últimos 30 años está al lado de los Cachorros de Chicago del 2016. Mira, Analdi, yo estoy de acuerdo con eso, pero en varias ocasiones los Q han tenido o estuvieron rotaciones muy dominantes, porque sin restarle mérito a la otra, unas que otras lesiones, pero también en otros momentos cuando Kerry Wood, Pryor fueron una rotación bastante buena. Sí, lo que pasa es que esa rotación de cuando Kerry Wood y Mark Pryor, esas rotaciones eran rotaciones de poder. Eran rotaciones que ponchaban mucho. Pero ahora, en esa que la MLB seleccionó como número 6 entre las mejores rotaciones, está la del 2016. ¿Por qué? Porque esa rotación fue que llevó... Eran más ganadores. Sí, pero llevó a los Cachorros de Chicago a tumbar una sequía que tenía de Serie Mundial que no ganaban de más de 100 años. Sí. Y ese año estaba John Lester, Jay Arrieta. Estaba Kyle Hendry, estaba John Lackey y estaba Jason Hammer. Toditos ganaron por encima de 10 juegos. El que menos ganó fue John Lackey, ganó 11. Y Jason Hammer ganó 15. Y después de ahí no fueron los mismos. Fueron pitches buenos de respeto. Pero no fueron unos pitches que imitaron esa temporada después de los Cubs. O sea, que tú dices que ellos se unieron en ese propósito para romper la maldición de la cabra. Hicieron un buen trabajo para romper esa maldición de más de 100 años que no ganaban una serie mundial. Incluso se fueron a un juego séptimo con Cleveland. Y yo te voy a decir algo. Eso es la rotación de picheo de los abridores. Pero ahí en el relevo, cerrando juegos, tenían a Harold Chapman en su mejor momento. El tirapiedra. Un hombre que después de viejo, todavía después de viejo, está tirando por encima de 100. De 100. El misil cubano le llaman. Percio, otra alineación, otra rotación de picheo que fue algo dominante. Incluso le llamaban los campeones de los años pares. Ganaron Serie Mundial en el 2010, en el 2012 y en el 2014. Tenemos la rotación de los Gigantes de San Francisco. Los Gigantes de San Francisco, donde está Matt McKay, Tim Lincecum, Barricito. McKay, Tim Lincecum, Barricito. Ahí estaba Jonathan Sánchez, un zurdo. Él estaba Madison Bumgarner en su inicio de carrera.
y le ganaron a Texas en la Serie Mundial. Texas, que era favorito en ese entonces. Madison Bumgarner tuvo muchos momentos de grandeza con esa organización. Fue parte de esa rotación y del equipo que ganó 3 Series Mundiales en 5 años. Ganaron 3 Series Mundiales en 5 años, 2010, 2012 y 2014, con esa rotación. Lincecum, por su contextura física, no tuvo una carrera más longeva. Era un tipo de 5'10 y pesaba como 178, 179 libras. Y tú sabes que para ser lanzador, para tú ser longevo, necesita un buen físico, cosa que él no tenía, pues no gozaba del privilegio de buen tamaño ni de buen físico tampoco. Sí, porque a él le ponían como 5'10, pero en realidad... ¿Tú crees que era ayudado? Era ayudado. Y más también que a él le gustaba tener una vida desordenada fuera del terreno de juego. Otra rotación de picheo que también tuvo su pico alto fue la de Detroit del 2018. Esa rotación de Detroit, ahí dieron agua a beber porque habían unos caballos comandados por Justin Verlander y Mark Scherzer. Sí. Mira qué dupla. Y en esa rotación había un pitcher que tenía la peculiaridad de que ganaba 18 y 20 juegos todos los años, que era Rick Porcello. Tenía su efectividad alta, pero era ganador. No, y que realmente las victorias son del equipo, las derrotas son del pitcher. Sí, otro 2 pitchers también que acompañaban a Verlander, a Scherzer, a Porcello, era Doug Fister, que era un pitcher derecho bien espigado, y Aníbal Sánchez, el venezolano, que era bueno. Aníbal Sánchez tuvo en 2 rotaciones de picheo que fueron competitivos. En el 2018, en el 2019 con Washington y en el 2013 con Detroit. Yo me acuerdo que esa rotación de picheo del 2013, el que lo mató en los playoffs fue David Ortiz, en aquel batazo famoso a Joaquín Benoit, de que cuando Detroit estaba ganando 4-3 o 5-3 y David le dio el palo con 2 envases. En la posición número 3, Analy, aquí contamos con los Astros de Houston. Y la rotación de ese año, de ese equipo, está comandada por Justin Verlander de nuevo. Nuevamente Justin Verlander. Después que Verlander salió de Detroit, Houston lo firmó. Duró, yo creo que todavía hasta el año pasado estaba con Houston, Justin Verlander. Y ahí también estaba Dallas Keuchel, que en ese momento era un pitcher que prometía mucho. Y el mismo Gary Cole también. Gary Cole estaba ahí. Estaba Charlie Morton, que también tuvo un buen año con Houston. Estaba Lance McCullers Jr., también, que era un super pitcher. Las lesiones, lamentablemente, le recortaron la carrera a Lance McCullers, que junto con Colin McHugh ahí en el bullpen, ese equipo de Houston del 2018 fue un equipazo. Otra rotación de picheo, Percio, que esa sí me gustaba a mí, la que yo te voy a mencionar ahora, que la MLB lo tiene como la segunda rotación mejor en los últimos 30 años. Para mí está comandada como el pitcher más serio que ha pasado por las grandes ligas en cuando se montaba en el box. No, ese hombre había que verlo pichar. Ese era un caballo de batalla. Lamentablemente falleció un accidente aéreo. Sí, como decimos, se fue a destiempo. Pero realmente Dios es el único que sabe. Salón de la fama. Y un pitcher, mira, Percio, que eso era un caballo de batalla. Yo creo que de los pitchers modernos él fue el que completó más juegos. Sí, no, y que en ese lapso de tiempo nadie fue más dominante que él. Estamos hablando que Roy Halladay. En esa rotación estaba Roy Halladay, Cliff Lee, estaba Cole Hammer, Roy Oswalt. Estaba Roy Oswalt ya después que salió de Houston. Oswalt después que había salido de Houston. Sí, que estaba tirando los últimos cartuchos. Sí, pero fue un complemento esencial. Porque para nadie es un secreto que los mejores años de Roy Oswalt fueron en Houston. También otro que completaba esa rotación fue Vince Worley, que en ese año ganó como 11. Y ese tipo fue un fenómeno en ese poquito tiempo que estuvo ahí con Houston, con los Phillies en esa rotación. Él fue un complemento para completar esa rotación de picheo de esos 5 abridores. Bueno, Analy, si esa es la número 2, yo asumo que la número 1, por lo menos de una rotación de 5, deben de haber como mínimo 3 sayón entonces. Hay 3 sayón y 3 salones de la fama. Esa rotación de los Bravos de Atlanta del 98.
La MLB la seleccionó como la mejor rotación de los últimos 30 años. Comandada por el profesor Gresmado. Ahí estaba Tom Glavine, Kevin Milbo, John Small, Dennis Nigler. Esa rotación fue algo tan tremendo, Percio, que ese año Gresmado completó 9 juegos, tiró 5 blanqueadas. Analdi, pero en una rotación que nos ponemos a analizar, donde Kevin Milbo era el quinto pitcher. El quinto pitcher, que podía ser segundo pitcher en cualquier equipo. Después de esas temporadas, Kevin Milbo se convirtió en la figura principal de Atlanta del picheo. ¿Por qué? Porque ya después Gresmado ya fue cayendo los años encima. Ya Tom Glavine pasó a los Metros de Nueva York. John Small en un entonces bajó a Boston después de ahí. Y esa rotación fue tan buena que tiene 3 salones de la fama y 3 ganadores de premios Cy Young. ¿Qué te pareció, Percio, este listado de estas 10 rotaciones de picheo que nosotros hemos seleccionado y que la MLB también lo ve como que son las mejores rotaciones de los últimos 30 años? Bueno, yo creo que no hay desperdicio en ninguna de ellas. Realmente, algunos equipos con cierta vulnerabilidad en el cuarto y quinto abridor, exceptuando Atlanta. Yo entiendo que sí, que Atlanta fue los mejores de Para la ti época. fue Atlanta. Sí, Atlanta, sin duda, porque realmente tú tienes una rotación de 5 pitchers y de los 5 pitchers hay 3 salones de la fama, por algo fue. Mira, a mí me gustaba mucho la rotación de Arizona. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en el 2001, cuando la época del bateo estaba en su apogeo, esos 2 caballos, Schilling y Johnson, se echaron a la Grande Liga en un bolsillo. También la rotación de los Cachorros del 2016 fue muy buena. Sí. Pero yo me quedo con la de Atlanta. Sí, realmente los numeritos están ahí. Sí, eso no falla. Los de Atlanta eran los 5 buenos, en Arizona eran 2. Bueno, pues ya ustedes saben, mi gente, hasta aquí por el día de hoy. Esperemos que dejen su comentario, activen la campanita y si ustedes entienden que se nos quedó alguna rotación que lo comenten, de pitcher que no las mencionamos, que nos lo dejen en nuestro comentario para tomarlo en cuenta para un próximo video.